Pues compañeros, buenas tardes. Vamos a dar el tema de leucemias agudas, en este caso la mieloblástica, coordinada por el doctor Francisco Galván. Y bueno, somos el equipo 4, está Josué Javier y yo, Rubén Gaitán. ¿Le puedes dar la que sigue, Josué? Sacó a Josué. Se me murió. A ver, déjame ver si puedo yo compartir. ¿Ya se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ya se te Listo. escucha. Buenas tardes, Sí. disculpen, se me fue el internet justo en este momento. A ver, dejen, presento. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí, ya di la intro, si quieres. Puedes saltar Ok. la que sigue. Sí. Sí, una disculpa. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre el objetivo. Vamos a tener el objetivo general de la clase, que va a ser que los compañeros, o sea, ustedes, identifiquen los datos clínicos y los diferentes diagnósticos con el fin de iniciar un tratamiento oportuno con esta patología, que es la leucemia mieloblástica aguda. Como específicos vamos a querer que identifiquen los diferentes factores de riesgo y sean relacionados con la enfermedad, así como comprender la fisiopatología de esta misma enfermedad. Igual entender las diferentes manifestaciones clínicas que se pueden presentar y conocer los diferentes tratamientos que podemos utilizar en esta enfermedad. Nuestra presentación va a estar, la vamos a tomar en este orden, que va a ser la definición de epidemiología, la etiología, su fisiopatología, la clasificación, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y algunos factores pronósticos que tiene esta enfermedad. Bueno, con respecto a la definición, esa definición es como una combinación del Farreras y el Harrison, que vamos a tener que va a ser una neoplasia maligna. Como aquí dice el nombre, va a ser una enfermedad neoplásica, ¿no? Y esta va a ser ocasionada por la proliferación de células clonales no diferenciales, también conocidas como inmaduras o blastos, del sistema hematopoyético. En este caso vamos a hablar del estripe mieloide. Ayer hablamos de la linfoide. ¿Qué características va a tener? Que va a tener infiltración de la sangre, en este caso también de la médula ósea y otros tejidos. ¿Qué otros tejidos? Vamos a hablar de vaso, hígado, piel, puede haber en encías e incluso en el sistema nervioso central, así como la insuficiencia medular que puede estar ocasionada por esta proliferación celular. Esta va a estar desplazada a la hematopoiesis normal, por lo mismo de esta acumulación de estas células de distintos estados que no van a estar maduras. Una característica importante de esta enfermedad es que va a ser una neoplasia muy agresiva y va a ser menos sensible a la quimioterapia con respecto a la que vimos ayer, que fue la de estirpe de linfoide. Bueno, aquí les puse una imagen de la hematopoiesis, donde pues vamos a ver qué células puede afectar, ¿no? Pues del lado mieloide. Como se dan cuenta, son más que la que vimos el día de ayer, ¿no? Pueden estar incluso los neutrófilos, puede haber afectación a los eritrocitos o a los trombocitos, lo cual vamos a ir tomando un poquito más adelante con respecto a la fisiopatología y la clínica. Pasando ya rápidamente a la epidemiología, vamos a ver que es una enfermedad que afecta principalmente o mayormente al sexo masculino y predomina en mayores de 65 años. Ahora, también encontré que tiene mayor incidencia en los blancos no hispanos y va a ser la causa más común de leucemias agudas, la mieloblástica, ¿no? Como factores de riesgo, habíamos hablado el día de ayer que tenemos pues causas hereditarias. En este caso podemos encontrar trisomía 21. Tenemos problemas cuando hay problemas en la reparación defectuosa del ADN, por ejemplo, el síndrome de Bloom, que hablamos el día de ayer, que es un trastorno asociado con deficiencia de crecimiento prenatal y postnatal. Y bueno, también tenemos síndromes mieloproliferativos, como la anemia de Fanconi, que este va a ser un síndrome de fragilidad cromosómica. También tenemos exposición a radiación ionizante. Como hablábamos el día de ayer, pues eh, el ser humano actualmente ya contamina demasiado el medio ambiente y un ejemplo puede ser la lluvia ácida, ¿no? Tenemos exposición a productos químicos, en este caso puede ser el benceno, que es de uso común en industrias químicas. Tenemos a medicamentos, que esta va a ser
va a ser una principal causa de leucemia asociada a medicamentos, ahora sí. Tenemos agentes alquilantes, ayer comentábamos, y bueno, inhibidores de la topoisomerasa. En este caso, si recordamos un poquito nuestras clases de genética, la topoisomerasa, las enzimas topoisomerasas van a ser como checkpoints o controladores en la manipulación de la estructura del ADN para la división y la replicación de las células. La que sigue, por favor. Bueno, con respecto a esta etiología, vamos a tomar un poquito más a fondo esto que acaba de mencionar el compañero. Vamos a tener que parte de esta enfermedad va a estar ocasionada por diferentes mutaciones en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, esta línea germinal de CSA-TT, proteína alfa de unión con intensificador, que esa es una proteína que va a estar relacionada con la activación de genes, que, bueno, con la activación de la diferenciación de células hematopoyéticas, así que si está afectada, pues esta diferenciación va a estar afectada. También va a existir algunas afectaciones de la proteína tumoral P53, que como saben también se conoce como el guardián del genoma, que pues su función principal va a ser identificar e impedir la multiplicación del ADN alterado, ¿no? Por ejemplo, si encuentra un ADN que está un poco alterado, pues lo puede reparar, pero si está muy alterado, lo tiene que destruir por medio de apoptosis. Pero si está afectada, pues no va a existir esta regulación. También van a estar los síndromes con aneuploidía cromosómica, el compañero mencionó trisomía 21, que más que nada está relacionada con una mayor incidencia, ¿no? Incluso encontré que era de 10 a 18 veces más el riesgo que tenían estos pacientes de tener esta enfermedad. También va a haber enfermedades con defectos de la reparación del ADN, como ya mencionó el compañero, la anemia de Fanconi, la cual va a estar relacionada con una insuficiencia medular ósea, que pues también nos va a ocasionar esta leucemia, el síndrome de Blum, que también ya lo mencionó, que esta más que nada va a estar asociada a un gen, el BLM, que va a codificar una proteína de la familia de las helicasas del ADN. Así que si está afectada, pues va a estar afectada también la replicación e incluso la transcripción del ADN. También va a estar afectada la bueno, en la ataxia telangiectasia, la cual, más que nada, encontré que tenía que ver con una predisposición a malignidades por una hipersensibilidad a la radiación ionizante, así como también afectaba una proteína que también es conocida como ATM, la cual actúa como un sensor en las lesiones del ADN, así que si no está esta proteína, pues también no va a existir esta información de que hay un gen alterado y pues puede proliferar a mal. También el Harrison también nos mencionaba la neutropenia congénita, conocido también como síndrome de Kussmann, que más que nada este era por una mutación de genes. Estos genes por lo general codifican a receptores que simulan las colonias de granulomatosis y pues mencionaba que era más que nada predisponente a este tipo de leucemias. Con respecto a la radiación, el compañero bien lo mencionó. El Harrison nos menciona dos eventos donde puede existir un aumento de esta radiación, ¿no? Las bombas atómicas, en este caso Hiroshima y Nagasaki, o incluso accidentes de reactores nucleares. El más común es el de Chernobyl, así que les puse esta imagen. Pero ¿por qué la radiación? Más que nada porque va a ocasionar un daño directo al ADN, ¿no? Va a producir mutaciones que van a impedir incluso la maduración de estas células y van a provocar una hiperproliferación o incluso puede haber unas rupturas de la misma cadena de ADN y cuando esta cadena se trate de arreglar otra vez, pues pueden existir aberraciones cromosómicas y pueden cambiar la expresión de genes, bueno, pueden existir proteínas quiméricas o incluso puede haber una pérdida o inactivación de genes que tengan que ver con la inhibición de la tumoración. Normalmente se menciona, el Harrison mencionaba que estas alteraciones iban a estar presentes de 5 a 7 años después de la exposición. Decía que era el pico máximo después de la exposición de estas bombas. Incluso estoy leyendo un poquito sobre los afectados y de los más de 170,000 sobrevivientes de estas bombas, se hicieron pruebas en más de 99,000 personas y sí hubo afectaciones en más de 2,000 casos de este tipo de leucemias, así como de múltiples tumores. También hablaban sobre la radiación terapéutica, la cual tiene un aumento en poco riesgo actualmente, pero más que nada se refieren a antes, ¿no? Por ejemplo, antes de 1950, cuando todavía no se introducía como una protección hacia las personas que estaban, con respecto a esta radiación terapéutica. Pero actualmente este pequeño riesgo tiene que ver con aparte de tener esta radiación terapéutica, una exposición tiene que haber una exposición a compuestos alquilantes. Esto va a elevar, pues el riesgo. Estos compuestos ahorita los explico un poquito más adelante. Bueno, también mencionaban sobre la exposición química, en este caso el benceno. El benceno es un solvente que normalmente se ocupa en la industria química, plástico, del caucho, farmacéutica. Investigando un poco más, también es un producto, bueno, es mayor afectación en personas que trabajan en refinerías de petróleo.
Esta, pues, es una sustancia ya catalogada como potencialmente cancerígena. Es parte de un hidrocarburo derivado del petróleo, pero también se puede encontrar en diferentes emisiones, ¿no? Emisiones volcánicas, incendios forestales, la destilación de hulla, procesos, químicos. Y pues estamos todo el tiempo, junto a este benceno, pero en menor dosis. Así que, pues, es personas que están más expuestas es en el tabaquismo, que estaba leyendo que el humo del tabaco te contenía benceno, y había un apartado en un artículo que encontré que ponía un ejemplo, ¿no? Una persona que fuma 32 cigarros al día va a estar expuesto 10 veces más a estas cantidades de benceno que una persona normal. Y bueno, también puede estar mencionando otros productos, pueden ser productos de petróleo, pintura, líquidos para embalsamar, óxido de etileno, herbicidas y pesticidas. Obviamente, entre más esté la persona junto al benceno o la más cantidad de benceno, va a ser más tóxico. Incluso decía que a grandes cantidades, incluso con respirarlo, podría ser ocasionar la muerte. Con respecto a los fármacos, como el compañero mencionó, pues sí, tenemos los antineoplásicos, en este caso los compuestos alquilantes, que encontré que pues son la principal causa de mielitis, de leucemia mieloblástica aguda por ocasionada por tratamiento, ¿no? Estas se van a ver, van a aparecer 4 a 6 años después de que existe este contacto del paciente con este antineoplásico. Por lo general son pacientes que obviamente pasaron por una enfermedad neoplásica, pero no solamente tiene que ver con eso, sino también estos pacientes por lo general tienen alteraciones cromosómicas en el cromosoma 5 y 7. Y pues el fármaco que había encontrado que se relacionaba más es la ciclofosfamida. También tenemos los inhibidores de la y topoisomerasa 2. Estos al 1 a 3 años después de que el paciente se pone en relación con esos fármacos, puede existir la afectación. Y también tiene que ver con una alteración en el cromosoma 11. Otros fármacos relacionados está el cloranfenicol, la fenilbutazona y la cloroquina y la metoxipsoraleno, perdón, que tienen que ver más que nada con una insuficiencia medular. También con respecto a estos fármacos antineoplásicos, había encontrado en un artículo que tenía relación porque al momento de ocupar ese tipo de terapia, se ocupó una toxicidad aguda, y en este caso una mielosupresión que podía ocasionar una leucemia mieloblástica aguda. Y estos son otros factores que encontré por si los quieren leer un poquito más en esta bibliografía de Layton, que nos mencionan ya algunos, bueno, ya mencionamos algunos de estos aspectos genéticos, algunos de los fármacos, algunas alteraciones hematológicas y algunos factores ambientales que pueden estar más que nada atribuidos a esta enfermedad. Y con respecto a su fisiopatología, vamos a tener que, pues más que nada va a ser una afectación por diversos factores, ¿no? En esta bibliografía nos mencionaba que pueden ser estos factores genotóxicos o leucemogénicos, los cuales van a generar alteraciones moleculares que van a estar implicados en la misma patogénesis de esta enfermedad. ¿Qué van a hacer? Van a ocasionar un cambio o interrupción en las diferentes facetas de la transformación celular. ¿Qué facetas? La regulación de la proliferación celular, la diferenciación celular, la autorrenovación, la supervivencia, la regulación del ciclo celular, la reparación del ADN o incluso en la diseminación celular. También encontré que el 97% de esta enfermedad, de la leucemia mieloblástica aguda, pues se identifican alteraciones, ¿no? Una translocación del cromosoma 8 a 21, otra translocación del cromosoma 15 a 17. ¿Qué van a hacer estas translocaciones? Van a formar proteínas quiméricas. ¿Qué van a hacer estas proteínas quiméricas? Una proteína que no debería de existir por una combinación de genes que no deberían de haberse combinado. Estas proteínas quiméricas van a hacer que exista un trastorno, bueno, van a trastornar el proceso normal de la hematopoiesis, bueno, de mencionar que era de la maduración de los precursores de mieloides, en este caso de la hematopoiesis. Así que van a estar relacionadas más que nada con mutaciones, con la proliferación. Y en esta misma bibliografía nos mencionaba sobre un modelo, el modelo de doble impacto, el cual decía que estaba basado en los estudios de animales, que tenía que ver con que lo relacionaban con diferentes mutaciones, ¿no? Aquí pongo en el cuadrito, mutaciones de clase 1 y 2. Esas mutaciones de clase 1 van a activar las vías proliferativas y las mutaciones de clase 2 van a alterar la diferenciación hematopoyética. Mencionaba también que obviamente la clase 1 va a estar en conjunto junto a la clase 2. Y aquí les puse un poquito de su epidemiología que encontraban en ese artículo, ¿no? Por ejemplo, la mitad de los casos de pacientes que tienen leucemia van a entrar bueno, van a tener mutaciones en la clase 1 que van a tener peor pronóstico. Un ejemplo de esto será una mutación en el FLT3, que prácticamente es esta parte de aquí.
Estas son las mutaciones de clase uno. La clase 2, las mutaciones de clase 2, por ejemplo, el NPM1, que va a estar presente en el 27% de los pacientes, o el CEBP alfa en el 6% de los pacientes, va a estar relacionada con un mejor pronóstico, la cual va a ser este de aquí, perdón, este de aquí. Y también nos mencionaba una tercera clase de mutaciones que van a estar relacionadas con una regulación epigenética. Estas pues van a afectar la diferenciación celular y a la proliferación de estas mismas células y se van a identificar incluso en el 40% de los pacientes. Estas son algunas de las mutaciones cromosómicas y pues van a estar relacionadas con la metilación del ADN. Obviamente si estas mutaciones que están relacionadas con algún tipo, una parte de la hematopoiesis están afectadas, pues van a afectar la hematopoiesis, en este caso del estirpe mieloide. Bien, ahora pasando a la clasificación, pues sí es muy importante identificar la clasificación porque con base a esta vamos a poder trabajar con el paciente y pues su mejor pronóstico o su peor pronóstico también aquí lo podemos ir encontrando. Tenemos que es la clasificación de la FAB. En este caso la divide en M0 a M7, en la cual pues en el nombre viene un poquito enfocada sobre a qué célula está afectando. De las más importantes que tenemos, pues claro que son todas, pero la M3 hace referencia a la promielocítica. Ayer la comentó un poquito el doctor. Tenemos la M2, que va a ser la leucemia mieloide aguda. Y bueno, después pasamos M4, que también podemos encontrar mielomonocítica. Esta nos está hablando de monocitos. La M5 también, monocitos. La M6 va a ser enfocada en el linaje de eritrocitos. Y la M7 tenemos megacarioblastos, ¿no? Este porcentaje es como se presentaba mayormente. Y bueno, ahí se los dejo. En la siguiente diapositiva puse la otra clasificación que nos maneja la OMS. También tiene su importancia porque es más específica en cuanto a la separación de todo, ¿no? Tenemos la leucemia mieloide aguda con ciertas anomalías genéticas, donde aquí nos habla de las translocaciones, la 821, también tenemos la 1517. Del lado derecho tenemos la leucemia mieloide aguda con cambios relacionados con mielodisplasia. Esta hace referencia al síndrome mielodisplásico agudo. Este tiene su importancia porque es considerado un periodo como preleucémico, en el cual si lo diagnosticamos a tiempo podemos prevenir ciertos tipos de leucemias. También este síndrome va a ser provocado principalmente por lo que nos comentaba hace rato mi compañero de los tratamientos previos contra otros, por ejemplo, quimio o radioterapia, ¿no? En este síndrome podemos encontrar pancitopenia, los blastos van a estar menor al 20% y mayor al 10%. Este va a ser como el periodo pre, porque ahorita que pasemos al diagnóstico y a los estudios de laboratorio vamos a encontrar que para que sea leucemia mieloide aguda vamos a encontrar blastos mayor al 20% en la aspiración de médula. Y también en este síndrome vamos a encontrar una displasia en más de un linaje celular. Listo. En la siguiente diapositiva ya pasamos al cuadro clínico. Bueno, con respecto al cuadro clínico, pues vamos a tener en cuenta que esta va a ser una presentación donde el deterioro del paciente va a ser muy rápido y pues si no se diagnostica al tiempo, pues puede ser mortal, ¿no? Normalmente los síntomas de esta enfermedad van a ser el reflejo del fracaso de una hematopoiesis que debería ser normal. Y también algunos síntomas van a estar relacionados con la infiltración que pueden tener estas células leucémicas en diferentes lugares, o bueno, en diferentes tejidos, los que les mencioné hace rato. Normalmente estos van a ser síntomas específicos, así lo menciona Harrison, que van a ser por lo general síntomas inespecíficos, que van a aparecer de manera gradual o súbita. También encontré en algunos lados, por ejemplo en el Ferreras, que mencionaba que entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico del paciente, por lo general se daba en 3 meses, ¿no? No 3 meses. Y obviamente entre más rápido diagnostiquemos esta enfermedad, pues va a ser mejor para el paciente. Normalmente estos síntomas van a ser consecuencia a las diferentes afectaciones de las diferentes células, ¿no? Por ejemplo, la anemia de la serie roja, los leucocitos de la serie blanca o incluso de las plaquetas. Estos síntomas generales que menciona el Harrison, que van a presentar, van a ser, por ejemplo, fatiga o debilidad, que va a estar presente en más de la mitad de los pacientes.
Y bueno, va a ser presente más de la mitad de los pacientes como primer síntoma, más bien. También puede haber una afectación del estado general, puede haber anorexia, pérdida de peso, fiebre con o sin infección en el 30 a 80% de los pacientes. Como síntoma inicial se puede encontrar en un 10% de estos pacientes. Puede haber una hemostasis anormal, unas hemorragias, equimosis, petequias en un 40% de los pacientes, pero como síntoma principal solamente en un 5% de los mismos. Puede existir también dolor óseo, linfadenopatías, tos inespecífica, cefalea o incluso diaforesis. Otro de los síntomas que mencionaba que también podrían encontrar serán el sarcoma mieloide, ¿no? Este nada más se puede encontrar en un 5% de los pacientes. Estos son tumores de constitución de blastos. También se le encontraba, creo que como cloromas, sarcoma mieloide, si no mal recuerdo, sarcoma granulomacítico. Y bueno, este tipo de sarcoma, que va a ser una tumoración, normalmente está relacionado con alteraciones de cromosomas, en la monosomía 7, trisomía 8, reordenamiento MLL y trisomía 4 puede haber afectación, como sabes, este tipo de tumoración pues es una afectación extramedular, ¿no? Puede afectación a piel, ganglios linfáticos, tubo digestivo, tejido blando o incluso testículos. Otros datos que podemos encontrar con respecto a la leucemia es, bueno, ya mencioné la fiebre, pero también puede existir esplenomegalia o patomegalia, justo como va a estar presente en una tercera parte de los pacientes. También puede existir, como mencioné, linfadenopatías, infiltración amigdalar en un 25% de los pacientes, sensibilidad external, evidencia de infecciones o hemorragias en tubo digestivo, pulmonar o intracraneal. Y hemorragias secundarias, por el general, encontramos hemorragias retinianas en un 15% de los pacientes. Esta es la manera en que lo aborda el Harrison, pero diferentes autores lo abordan de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, algunos decían que si existían síntomas, si existía afectación de la serie roja, pues el síntoma más común iba a ser la anemia, ¿no? Podemos encontrar palidez, cansancio, debilidad, disnea de esfuerzo. Había afectación de en la serie blanca, pues podíamos encontrar infecciones frecuentes o fiebre. En las plaquetas, pues hemorragias mucocutáneas, hematomas, petequias. Si ya existía una infiltración celular, podíamos encontrar hepatomegalia o esplenomegalia porque ahí porque ahí se van a encerrar las células. Con respecto a también los datos físicos, también encontré que pues había una parte característica, ¿no? De la leucemia mieloblástica aguda, mielomonocítica y monocítica que tienen una hiperleucocitosis, que los cuales iban a ocasionar una infiltración medular. Y pues como cosa iba a ser un trastorno vascular neurológico. Iban a ocasionar una oclusión de la microcirculación cerebral por la agregación de estas células leucémicas, ¿no? Todos los blastos iban a agregar y iban a impedir que pasara la sangre. Normalmente se conoce como fenómeno de leucostasis y pues obviamente aparte de afectar el sistema nervioso central o el cerebro, puede afectar pulmones e incluso riñón. Con respecto a síntomas hematológicos, podemos encontrar, pues en la serie blanca, pues, anemia. En el Harrison menciona que por lo general o casi siempre se encuentra anemia normocítica normocrómica. Por lo general decían un 80% de los casos. Y esto pues iba a ser variante, ¿no? Dependiendo de la gravedad del paciente. También podía haber recuento de bajos de reticulocitos por una eritropoiesis disminuida, así como una disminución de la superioridad de estos mismos eritrocitos y por consecuencia podría contribuir a hemorragias activas. También había encontrado que, pues por lo general se podían encontrar una media de leucocitos, un recuento leucocitario de 15.000 leucocitos por mililitro. En un 35-40% de los pacientes menos de 5.000, en un 20% de los pacientes más de 100.000 y en menos de 5% de los pacientes podían carecer de células leucémicas, ¿no? En este cuadrito puse algo similar, algo relacionado, que menciona que el 10% de los pacientes no se iban a observar blastos en sangre periférica y se le iba a llamar como leucemia leucémica. Con respecto al recuento plaquetario, por lo general en un 75%, bueno, en menos del 75% de los pacientes íbamos a encontrar menos de 100.000 plaquetas y en menos del 25% íbamos a encontrar menos de 25.000 plaquetas. También podría existir, bueno, si existían coagulación intravascular diseminada, podría existir una disminución de la protrombina, igual disminución del fibrinógeno sérico, y bueno, pasamos al diagnóstico. En el diagnóstico, pues ya lo vino comentando mi compañero, la anamnesis va a ser demasiado importante, pero pues ya más orientado, podemos ir directo a bueno, con la biometría hemática, nos comentó mi compañero, aquí va a ver la variación, tenemos un recuento de leucocitos de 10.000 hasta 100.000 células,
pero con la presencia de los blastocitos. También, como dijo mi compañero, la anemia es generalmente normocítica, aunque puede ser macrocítica en presencia de una deficiencia de ácido fólico y trombocitopenia. Después pasamos al frotis de sangre periférica. En esta vamos a encontrar que el citoplasma de las células van a contraer gránulos primarios inespecíficos y el núcleo va a estar mostrando cromatina fina entretejida con uno o más núcleos característicos de las células inmaduras. Estos gránulos anormales en forma de bastón llevan su nombre, se van a llamar cuerpos de Auer o bastones de Auer, también algunas bibliografías lo cambian. Y bueno, estos van a indicar que va a ser por parte de la línea celular mieloide. En la siguiente diapositiva les puse unas imágenes en las que podemos observar cómo esos pues, protuberancias que salen en los extremos de la célula, además del núcleo enorme que tenemos ahí, y bueno, esos como agujas van a ser los cuerpos de Auer. Y ya. El diagnóstico definitivo se va a basar directamente en la aspiración de la médula. Ahí, espera, regresa una, porfa. Se va a basar directamente en la aspiración de médula ósea y biopsia, donde vamos a encontrar la presencia de más del 20% de blastos. Y bueno, ya para más adelante poder subclasificarla, tenemos que pasar a los estudios más específicos, que en este caso van a ser inmunofenotípicos, morfológicos, citogenéticos, y para esto dar un tratamiento preciso. Después, ahora sí, el aspirado de médula ósea, en este vamos a encontrar infiltración por los linfocitos, era leucocitos ahí, perdón, de aspecto maduro, y vamos a encontrar con pequeño núcleo redondo y cromatina condensada, y la presencia de los blastos con más del 20%. Ahí podemos ver en la imagen de abajo cómo es un aspirado normal, y en el otro lado, con la leucemia mieloide aguda, tenemos los blastos con núcleo enorme y pues sin forma regular, ¿no? Y bueno, estos son ya más estudios más específicos, donde vamos a ver la morfología y la citoquímica mediante la tinción de mieloperoxidasa, que nos comentaba ayer el doctor, que esta va a estar presente en los gránulos y va a estar visible al microscopio del citoplasma. También tenemos otra tinción, que es la tinción de sudor negro, que va a teñir los fosfolípidos y otros lípidos en gránulos azurófilos y específicos de granulocitos. Y esta nos va a servir para identificar el origen mieloide o linfoide. Ahí diferenciamos. También tenemos otros estudios, que va a ser la citofluorometría, que nos va a dar, mediante la detección de los antígenos CD13 y CD33 en las células sospechosas, la presencia de una leucemia mieloide aguda. Tenemos por PCR reconocer mutaciones como NPM1, FLT1, ITD, TKD, CBPA, alfa, que es la que nos comentó mi compañero, y MLL también ya la mencioné. Y mediante un estudio de genética podemos encontrar directamente las translocaciones 821, 1517 o la inversión de 16. Ojo, yo había leído que la 821 nos va a hacer nada más esperamos que rápidamente se reconecten los demás compañeros y continuamos.
Somos 26, ¿verdad, Josué? Sí, hiciéramos 26, entre unos cuantos. Sí, así Bueno, como vamos. llegan los acepto. Yo, ahí vi 27, ¿eh? Pero ahí como vean, ustedes conocen bien quiénes Ah, están, ¿no? es que luego entran con dos dispositivos, doctor, pero creo que somos 26 alumnos y ya con usted seríamos los 27. Ah, va. Ya, ahorita que entren rápidamente continuamos. Parece que faltan unos tres. Pues si quieres, síguele y ya conforme lleguen los voy aceptando. Va. Bueno, entonces continuamos. Estábamos en la parte de la genética. Yo había encontrado que si tenemos ya si encontramos una translocación 821, tenemos que sospechar de una M2. Al igual que en la 1517, tenemos una fuerte sospecha hacia una M3, que es en cuanto a la clasificación que les comenté hace ratito. Y el diagnóstico se va a confirmar en estas translocaciones, aunque el aspirado tenga menos por ciento de blastos. Esto es con referente a las translocaciones que les mencioné. Si ya tenemos la translocación, directito ya nos vamos pues a iniciar un tratamiento. Y mediante FISH podemos tener la detección del gen PLM RAR. Bueno, con respecto al tratamiento, vamos a tener, antes de iniciar el tratamiento, hacer una valoración previa del paciente. Por ejemplo, antes que nada tenemos que aclarar el subtipo de la leucemia, porque más que nada, bueno, es que había encontrado que en realidad el tratamiento es muy similar, excepto en un tipo de leucemia, pero nos vamos a tener en cuenta en esto con respecto a su pronóstico, el pronóstico y cómo podemos iniciar la inducción y la remisión del paciente. También tenemos que hacer una valoración integral del funcionamiento de los diferentes órganos del paciente, cardiovascular, pulmonar, hígado, en especial riñones, evaluar los factores pronósticos, más que nada tiene que ver con el subtipo que les mencioné. También el Harrison mencionaba que teníamos que obtener células leucémicas, esto con el fin de mantenerlo en frío, conservarlo y si en algún futuro existan pruebas o tratamientos nuevos, pasar a células a esos tratamientos para ver si había una reacción favorable. También buscar datos de una infección previa al inicio del tratamiento. Prácticamente si sospechamos que el paciente tiene leucemia, pues hacemos la evaluación previa, que prácticamente es el diagnóstico anterior que mencionó el compañero, para iniciar rápidamente un tratamiento. También tenemos que iniciar sustitución de los derivados. ¿De qué derivados? Por ejemplo, si existe anemia o trombocitopenia, los tenemos que de regular para iniciar el tratamiento. También tener un control del ácido úrico, más que nada porque este tipo de tratamiento, lo que es la quimioterapia de ese tipo de leucemia, va a afectar mucho, bueno, va a afectar en mayor parte al hígado. Y también tenemos que buscar, revisar los niveles de lisozima, que encontré que era un marcador de diferenciación monocítica, que pues puede producir una disfunción del túbulo renal y pues puede acabar con el mismo tratamiento. ¿Qué datos generales tenemos que tener en cuenta en el tratamiento? Pues más que nada la edad. Y ahorita lo van a ver por qué. El Harrison lo mencionaba con una edad de más de 60 años, es cuando tenemos que valorar, antes que nada, en qué grupo de riesgo está el paciente y su estado funcional del mismo paciente para intentar determinar cómo lo vamos a tratar. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta quimioterapia? Pues va a ser inducir una remisión completa. ¿Qué quiere decir con esta remisión completa? Que existan cifras de blastos en médula ósea inferior al 5% y valores hematológicos normales en sangre periférica. Algunas bibliografías marcaban todavía que desaparecieran los síntomas característicos de la leucemia. Pero, por ejemplo, si aparecen los valores hematológicos normales en sangre, digo, no, no, bueno, recapitulando, si no aparecen valores hematológicos normales, pero sí existen cifras de blastos en médula ósea inferior a 5%, se va a reportar como una respuesta completa con recuperación incompleta. Lo que prácticamente uno de los objetivos más grandes de ese tipo de tratamiento es que existe una prolongación de la supervivencia. Entre más grande sea la remisión completa, más tiempo que no vuelva a aparecer la enfermedad, pues mejor para el paciente. ¿En qué va a consistir esta
quimioterapia va a ser en una fase de inducción y posteriormente en una de remisión. Como les mencioné, los pacientes, pues dependiendo de la edad, se va a elegir. Por lo general, en los pacientes menores de 60 años, pues no hay tanto problema con la quimioterapia que ahorita les voy a mencionar. Bueno, pasamos a la quimioterapia de inducción, que es la primera parte, ¿no? Por lo general, y en la mayoría de las bibliografías, nos marcan un régimen habitual que tiene que ver una combinación de la citarabina y una antraciclina. La antraciclina más comúnmente que encontré en la bibliografía que es usada es la daunorubicina. Este dúo va a ocasionar una respuesta completa o una remisión completa del paciente en un 55 o incluso un 80% de los pacientes que se someten a esto. Más que nada va a tener en cuenta la edad y la genética del paciente, y por eso son los estudios citológicos, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver una clasificación donde nos va a servir más un tipo de inducción. ¿Qué va a ser la citarabina? Yo encontré que pues es un antimetabólito específico que va a estar actuando en la fase S del ciclo celular y pues cuando está en la célula se va a fosforilar dentro de la célula hasta formar un trifosfato activo que va a interferir en la misma síntesis del ADN. En una bibliografía mencionaba que especialmente también actuaba y algo que importaba mucho era sobre la inhibición de la topoisomerasa 2, que prácticamente al final va a ser una rotura del ADN y por eso nos va a funcionar. ¿Qué dosis estándar existen? Existe una dosis estándar de citarabina de 100 a 200 miligramos por metro cuadrado en infusión continua durante 7 días o 2 gramos por metro cuadrado por vía intravascular cada 2 horas durante 6 días. Esto combinado con una antraciclina, que la antraciclina encontré es un antibiótico derivado de los Extremosis bacterium, que va a tener un efecto quimioterapéutico, ¿no? Va a haber una disrupción de la síntesis del ADN y ARN, va a también inhibir la topoisomerasa 2, va a haber alteración morfológica de las histonas e incluso va a actuar como un radical libre. Aquí nos pone un régimen, en este caso puse dos, que es un régimen estándar, que va a ser la de la daurobuvicina de 60 a 90 miligramos por metros cuadrados por vía intravenosa, o se puede ocupar también la hidarubicina, que también es una traciclina, por 12 miligramos por metro cuadrado de manera intravenosa. A este régimen se le conoce y lo van a encontrar como el régimen 7-3. Por si leyeron el tema, pues ahí es el régimen clásico que se encuentra en la bibliografía. Este tipo de inducción también está relacionada con la mortalidad. Como esta inducción va a generar una supresión de la médula, pues va a existir infecciones, ¿no? Incluso en la bibliografía marcaba que un 10 al 30% de los pacientes pues no iban a sobrevivir por estas mismas infecciones ocasionadas por la quimioterapia. También podría existir una resistencia a la quimioterapia, que más adelante vamos a ver cómo se puede tratar ese aspecto, ¿no? Y son 10 a 15% de estos pacientes. Se recomienda que de la antraciclina, bueno, se recomienda de ambas que se lleve siempre la dosis alta, porque la dosis alta va a inducir unas tasas altas de remisión, debido a que va a haber una intensificación de la inhibición de esta síntesis de DNA de las células leucémicas. ¿Cuál es el contra? Pues su toxicidad, ¿no? Puede alterar los pulmones, puede haber toxicidad cerebelosa, por ende se mencionaba que tenía que haber una vigilancia estricta y pues cada vez que existiera una quimioterapia, pues tenían que hacerse pruebas cerebelosas. Y pues esta toxicidad va a ser más frecuente en patas y en pacientes de 60 años. Ahí viene el porqué se clasifica diferente, ¿no? Entre mayores de 60 y menores de 60. Bueno, siguiendo con la quimioterapia de inducción, pues como les mencioné, pues va a existir una toxicidad hematológica o renal. Esta pues con mayor dosis, obviamente se recomienda la mayor dosis, pero en pacientes ancianos o de la tercera edad, pues ellos por lo general no pueden tolerar estos tratamientos intensivos. En el Harrison menciona un fármaco que es el gentusumab o sogamicina, el cual en un apartado menciona que pues fue retirado de Estados Unidos por la toxicidad que tenía, ¿no? Ocasionaba mielosupresión, una toxicidad de difusión o incluso enfermedad cruzada venosa, pero era recomendado en pacientes de 50 a 70 años que no tenían un tratamiento previo o que pues se recomendaba para una reducción de la recidiva de la enfermedad. Y en estos ancianos, pues, por general se ocupan tratamientos atenuados del mismo régimen 7-3, o se puede ocupar otros fármacos, en este caso puede ser
ciclofarabina o compuestos hipometiladores como el 5-azatiracina o decitabina. De una vez les adelanto que pues este tipo de pacientes, el Harris mencionaba que deberían de ser considerados en estudios clínicos, el hecho de que iba a ser un poco más difícil su control de esta leucemia. ¿Y por qué en estudios clínicos? Porque existen muchos medicamentos actualmente que son más específicos, que van dirigidos a moléculas específicas que les pueden funcionar a estos pacientes. Y pues por desgracia estos pacientes ancianos pues tienen resultados malos por su mayor tasa de mortalidad y pues las enfermedades que pueden tener previas al inicio de la inducción de la quimioterapia. Con respecto a después de la quimioterapia, existe una parte que se llama consolidación o intensificación, así lo pueden encontrar. En el Harrison lo menciona como posterior a la remisión. Pues aquí menciona que este tratamiento tiene que ser antes de 4 u 8 meses de que el paciente tuvo la inducción. ¿Por qué? Porque sin tratamiento, sin tratamiento adicional, el paciente va a recaer. Existe, bueno, más adelante creo que lo menciono. Así que prácticamente va a ser, eh, bueno, prácticamente va a ser necesario que exista una inducción de la remisión completa en ese tipo de pacientes. Ese tratamiento va a estar diseñado para erradicar las células leucémicas que queden, las sobrantes, y se va a basar en la edad del paciente y en el riesgo citogénico y molecular, que más adelante igual se les va a mencionar un poquito más. Aquí decía jóvenes, pero también puede ser en adultos. Y por lo general se va a ocupar una quimioterapia intensiva, una quimioterapia similar a la de inducción, o incluso podría ser un poco más atenuada, pero todos recomendaran que fuera similar a la inducción. El allotrasplante y el autotrasplante de células madre hematopoyéticas van a estar recomendadas con respecto al pronóstico que pueda tener el paciente con el tipo de leucemia que se encuentre. Este tipo de tratamiento va a estar con dosis altas de citarabina igual, de 3 a 4 ciclos, de 3 gramos por metro cuadrado cada 12 horas, los días 1, 3 y 5, o 400 miligramos por metro cuadrado por infusión, por 5 días en infusión continua, más bien van a ser juntos. En adultos mayores, pues por lo general ese régimen se puede hacer a la mitad. Igual puede ser una dosis alta de citarabina si el paciente lo tolera en 1 o 2 ciclos, o sea, son la mitad de los ciclos. Y en los pacientes mayores, pues sí se recomendaba que existiera el autotrasplante de células madre hematopoyéticas, si es que existía algún paciente que tenía relación genética con él. Bueno, con respecto al trasplante de progenitores hematopoyéticos, vamos a tener en cuenta que se va a llevar a cabo después de la quimioterapia de intensificación o como alternativa de esta. Ese tipo de trasplante y junto al otro trasplante en jóvenes no es recomendado. Mencionaba la bibliografía que no se vería necesario con la remisión, bueno, con la inducción y con la remisión podría ser el paciente tratado y llevar una remisión completa más duradera. Pero si existía una primera remisión, o sea, recidiva, perdón, se volvía a hacer la misma de inducción, después otra vez la consolidación y ya se podía pensar en un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Ese trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, pues por lo general va a ser de donantes hermanos, de algún otro familiar parcial o totalmente compatible, o con algún paciente no emparetado, pero que tenga bueno, que sea compatible, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que, por ejemplo, si es un donante de hermano, pues su vida, bueno, va a haber un 60% más de probabilidad de que viva 5 años, y esta probabilidad va a disminuir conforme no esté emparentado con el paciente, un 10% menos. No va a estar recomendada en pacientes menores a 70 años, algunas bibliografías marcan a 60 años, menos. ¿Cuál es uno de los tras? Que la mortalidad va a ser alta. Puede aparecer enfermedad de injerto contrahospedero o incluso una inmunosupresión grande. ¿De dónde se va a obtener? De médula ósea del donante, de sangre periférica o incluso de cordón umbilical si es un paciente pediátrico. ¿Cuál va a ser sus ventajas? Va a tener revisión con respecto al otro trasplante, pero e incluso va a tener menor mortalidad. Su desventaja, pues va a ser su alta toxicidad, como ya mencioné. Después tenemos el trasplante autogénico de progenitores hematopoyéticos, que pues se va a administrar bueno, se administra progenitores hematopoyéticos del mismo paciente obtenidos de su sangre periférica, después
de la quimioterapia de intensificación, o sea, después de que sale de la inducción y existe un pequeño lapso de remisión completa, se puede obtener ese tipo de células, de estos progenitores hematopoyéticos, y se puede volver a dar bueno, después. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que va a existir menos mortalidad por complicaciones que ya les mencioné, ¿no? La complicación del injerto, y pues no va a aparecer esa complicación más que nada. ¿Cuál es su desventaja? Que va a existir una mayor frecuencia de recaída de un 40-55% de los pacientes que se sometan a ese tipo de trasplante van a recaer, y va a tener una mortalidad baja del 5%. Una de las desventajas también es que existe la posibilidad de que administremos otra vez células leucémicas durante el trasplante, y así. Bueno, con respecto, también el Harrison mencionaba algunas, en el tratamiento, una parte que iba a ser la atención de apoyo. Esta atención de apoyo iban a ser medidas que iban a estar diseñadas en pacientes que iban a estar durante este proceso de la inducción y de la remisión del tratamiento, con el objetivo de destruir, bueno, bueno, prácticamente el objetivo inicial va a ser destruir las células leucémicas de manera rápida. Y esto pues va a ocasionar que exista afectaciones, o sea, en la médula, porque puede ser tóxico. Así que, bueno, el Harrison recomienda este tipo de atención de apoyo. En uno de ellos recomienda el catéter auricular derecho de luz múltiple. Decía que en cuanto se estabiliza el paciente, esto con el fin de administrar fármacos, transfusiones o incluso extraer sangre. También se necesitaba un apoyo de sangre, bueno, de banco de sangre para transfusiones plaquetarias si el paciente lo requería. Obviamente, si existían recuentos mayores a 10.000, pues se podía esperar, pero si es menor, pues sí necesita una transfusión plaquetaria. También en pacientes febriles o en episodios de hemorragia activa, también se tenía que pedir ayuda al banco de sangre. También necesitaban transfusiones de eritrocitos, en especial tenía que mantener una hemoglobina mayor a 80 gramos por litro, esto en ausencia de hemorragia, porque ahí ya se necesitaba una mayor hemoglobina. Y también se recomendaba una profilaxis antibacteriana, antiviral o antimicótica si se tenía duda, o incluso había unas bibliografías que mencionaban que esta profilaxis tenía que ser de ley en pacientes ancianos por pues, el porcentaje de infecciones que podía llegar a tener. Estos regímenes empíricos nos marcaban el imipenem, la cilastatina, el meropenem, la piperacilina con tazobactam, las cefalosporinas de amplio espectro, las aminoglucósidos con una penicilina, esto simplemente en casos que fueran complicados o resistentes, o incluso la vancomicina si había una infección que se tenía que asociar a un catéter. Y ya con respecto a infecciones virales, pues se recomienda ciclovir porque por lo general es el herpes el que afecta. Bueno, con respecto al tratamiento de resistencia recidiva, es aquel tratamiento donde la enfermedad resiste. Después de la inducción, pues no se encuentra que exista un, un buen progreso, así que se tiene que meter ese tratamiento, ¿no? Unos tratamientos de salvamento se tenía pensado el trasplante alogénico, pero había una bibliografía que mencionaba que tenía que ser otra dosis de inducción de dosis alta, junto con mitoxantrona, etaposido o fludarabina o cladribina. Esto tenía que ser si existía una remisión de los síntomas de 4 a 6 meses después de la inducción, que prácticamente así se cataloga este tipo de enfermedad resistente. Y la recidivante es aquella que aparece pues en los 12 meses previos, y pues aquí ya se recomendaba que existieran estrategias innovadoras o que se metiera el paciente en alguno de los fármacos, o bueno, sí, de los fármacos nuevos, porque sí son, muchas veces menciona que era difícil control. Si el paciente tenía una recidiva 12 meses después de la primera dosis, también se tenía que volver a iniciar una quimioterapia de inducción. Ignoré este cuadrito porque prácticamente en este cuadro viene un ejemplo de todos los fármacos que pueden estar asociados o pueden servir con respecto a qué molécula específica quieran actuar. Este es un cuadro que venía en el Harrison, donde nos muestra un diagrama de cómo puede ser el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Si existe un diagnóstico ya certero de leucemia mieloblástica aguda y el paciente no tiene tratamiento previo, pues se va a identificar qué tipo de gen está afectado, ¿no?
si está afectado alguno de estos genes o cromosomas, pues se puede ocupar cualquiera de las dos opciones, ¿no? Un tratamiento experimental o un tratamiento de inducción de los que ya mencioné, el 7.3. Y si hay una remisión completa de consolidación, pues nada más, bueno, se pasaba al tratamiento de consolidación. Igual con los genes de mediana. Más que nada, a ver, déjame ver si me puedo adelantar. Me disculpa. Más que nada porque existen unas, unas tablas que clasifican los tipos de genes con respecto al pronóstico que pueden tener, ¿no? Unos pueden ser poco, bueno, era intermedio riesgo, riesgo alto o riesgo bajo. Los de riesgo alto con la inducción y una remisión normal, pues ya quedan. Los de riesgo medio con la inducción y una dosis de consolidación, y ahí ya se podía incluso pensar en algún tipo de trasplante. Y por ejemplo, si el riesgo es muy alto y no queda con con la inducción y la remisión, se recomendaba que ya que se empezara a meter con tratamientos experimentales. Y pues vamos a factores pronósticos. Y, y bueno, pues ya pasando a los factores pronósticos, que ya es lo último, les hice una tablita en la que yo encontré la información y la podemos agrupar de tal forma en que dividimos en factores favorables y factores desfavorables. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Podemos, en lo que se cambia, ahí está. Tenemos en los factores favorables que la edad va a ser pues importante, menor a 50 años. Una puntuación de Karnofsky de mayor al 60%. Esta escala o índice es una escala numérica del 0 al 100 y que se utiliza mucho en oncología, que va a ser para expresar el estado general de salud y la calidad de vida de un paciente. En la siguiente diapositiva les puse un poquito la escala. Bueno, seguimos. Tenemos también, esta ahorita la revisamos. También tenemos también en los factores favorables que tenemos un fenotipo MDR1 negativo y que el paciente no tenga antecedente de algún trastorno hematológico o alguna previa quimio o radioterapia. Y sorprendentemente tenemos como factores favorables las traslocaciones 821, la inversión en 16 o también la traslocación 16-16 y 15-17. En los factores desfavorables encontramos la edad mayor a 60, la puntuación de Karnofsky menor al 60%, el fenotipo MDR1 positivo y que la leucemia mieloide aguda esté relacionada con una terapia previa o el síndrome mielodisplásico previo, mieloproliferativo también, u otro trastorno hematológico, como les comenté. Y ya, como por último, tenemos como factor desfavorable las anomalías complejas cariotípicas, ¿no? Ya como aberraciones en 3Q26 y aberraciones como una translocación 619 y 11Q23. Y bueno, ya la escala de Karnofsky, como les mencioné, es una escala del 0 al 100, donde podemos agrupar al paciente en en su calidad de vida, ¿no? En situación clínico-funcional la separan ahí. Si tiene una puntuación de 100, va a ser normal, sin quejas ni evidencia de enfermedad. Pasamos al 50, necesita ayuda importante y asistencia médica frecuente, y 0, pues el paciente ahí dice muerto, ¿no? Y pues eso sería todo de la leucemia mieloide aguda.